Si me lo permiten, podríamos hacer otra oración. Dios y Padre, nos acercamos a ti confiadamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos venido a acudir a esta plataforma a escuchar tu palabra, ciertamente tenemos necesidad de ti. Y queremos reconocer esa necesidad delante del trono de tu gracia, para que tú, Padre, puedas suplir y puedas proveernos de lo que cada uno de nosotros requiere. Tú conoces nuestras realidades, conoces a cada uno, nuestras necesidades, aquello que nos falta, todo aquello que nos estorba, y te pedimos, oh Dios, que tu palabra pueda producir aquel efecto para lo cual tú la has enviado. Te pedimos tu dirección por tu Santo Espíritu y no queremos dejar de interceder y rogar por aquellos que están enfermos, debilitados en su cuerpo, debilitados también algunos en su ánimo, en sus mentes, algunos enfriados, y también pensamos en otros que han eh, dado este paso de fe para recibir a Cristo y son pequeños en la fe en cuanto a su tiempo, pero para ti, oh Dios, son preciosos. Y queremos pedir también alimento para ellos. Para cada uno de nosotros, te pedimos que tu palabra pueda ser atesorada en nuestros corazones, que la pongamos por obra. Padre, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que tú lo bendigas y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nuevamente, eh, darle las gracias, hermanos. Siempre es un agrado tremendo poder estar con ustedes y también siempre es una tremenda responsabilidad. Así que esperemos que podamos eh, tener provecho de este tiempo que se nos ha concedido. Y para ello vamos a buscar en el Éxodo, el capítulo 5, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos. Partiendo desde el versículo 1, dice la palabra del Señor: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra enjahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: Así ha dicho Faraón: Yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis,
pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Vamos a leer por el momento hasta allí. El relato sigue y vemos la experiencia del pueblo con este trabajo reforzado. Pero lo primero que prestamos atención acá es que en el versículo 1 se nos dice que Moisés y Aarón entran a la presencia de Faraón, pero ellos no entran con su propia autoridad. Ellos no entran a hablar con Faraón con sus propias ideas, con sus propias palabras. Ellos vienen con un mensaje de parte de Dios. Y pienso que quizás no pudo haber sido de otra manera, porque presentarse delante de Faraón era muy peligroso. Pero ellos van enviados por Dios. Ellos van de parte de Dios. Ellos hablan de parte de Dios. Y ellos dicen entonces, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Ellos están hablando como mensajeros, como portavoces de Dios. Deja ir a mi pueblo, dice Dios, a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió. Muy bien, lo que tenemos acá entonces es, pareciera que dos autoridades enfrentándose a ver quién tiene el mayor poder. Dios se manifiesta, envía a sus mensajeros a hablar mensaje de parte de Dios. Pero se levanta Faraón, que piensa que tiene más autoridad, y él dice, no me interesa lo que vengan a hablarme de parte de su Dios. Y esto, la verdad que es bien fuerte cuando uno lo ve así, porque en realidad es el hombre, el ser humano, que se está oponiendo a la autoridad de Dios. El ser humano que en su soberbia no quiere saber nada de Dios y dice, yo soy más importante, yo tengo mejores ideas, yo hago lo que yo creo que es conveniente. Y bueno, un poco de eso es lo que queremos aprender con esta lectura. Vamos a ver algunas aplicaciones para nuestras vidas. Y vamos a ir despacio, versículo, quizás porción por porción. Ahora, en las Escrituras encontramos una, si podemos decir, una interesante asociación entre la construcción con ladrillos asociada a la esclavitud del pecado. La construcción con ladrillos asociada a la esclavitud del pecado o a la edificación de vidas atadas de manera religiosa por medio de obras humanas. Un poco esa es la asociación que tenemos ahí. Si recordamos la Torre de Babel, desde niños cantamos aquel corito. Los hombres propusieron al cielo llegar y una inmensa torre osaron empezar. Ladrillo a ladrillo va subiendo la torre. Al cielo querían llegar. Mas Dios, que los miraba, sus lenguas confundió y al no entenderse nada la obra no siguió. Eso es lo que cantamos con los niños de lo que sucedió ahí en Babel. Y cuando vemos el relato, vemos que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y ellos se dijeron unos a otros, bueno, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y se dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad, edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahí está el ser humano construyendo su propia vida. Está el ser humano haciéndose un nombre propio, un nombre importante. El ser humano procurando su preservación por si fueren esparcidos, y ellos procuraban estar firmes con sus propias
sus propias construcciones de ladrillo. Y entonces por eso decimos que el ladrillo se asocia de alguna manera a esta edificación de la vida de la persona, pero una edificación atada de manera religiosa por medios humanos, por medio de obras humanas. Y también nos habla de la esclavitud del pecado. Porque así también cuando en Egipto se levantó este nuevo rey que no conocía a José, dice que puso a los israelitas por esclavos. Eso lo encontramos aquí en el capítulo 1, en Éxodo, capítulo 1, versículo 14. Mire lo que dice allí. Éxodo 1:14 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Vea la asociación. Esclavitud por medio de hacer barro y ladrillo. Es una interesante asociación. Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. La palabra ladrillo la encontramos unas 11 veces en las Escrituras. Y 7 de esas 11 veces las encontramos aquí en Éxodo, relacionado con la servidumbre de Israel. Interesante. Pero puntualmente en el relato que hemos leído en Éxodo 5, ahí encontramos la palabra ladrillo 6 veces. 6 veces en el capítulo 5. Y se refiere a las obras o tareas de ellos. Mire, versículo 7. Éxodo 5:7 dice, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. Ahí dice, para hacer ladrillo. Entonces, las 6 veces que se menciona se refiere a sus obras, a sus tareas, a su esclavitud. Versículo 8 dice, tarea de ladrillo. Versículo 14 dice, vuestra tarea de ladrillo. Versículo 16, haced ladrillo. Versículo 18, habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Y el versículo 19, la sexta aparición de la palabra, dice, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. 6 menciones. Y estas 6 menciones son muy interesantes si pensamos que el número 6 en la Biblia se asocia a número de hombre. El hombre fue creado el 6º día de la creación. Pero también se asocia a la imperfección, al pecado y al mal. El 6 representa al hombre caído. 666 es el número del anticristo. 3 veces caído, o más bien podríamos decir la totalidad del mal. El mal representado plenamente en su totalidad. El 6 es también el número del trabajo. Marca ahí la conclusión de la creación como obra acabada de Dios. Y particularmente los griegos y los romanos, ellos lo tenían como el número de la perfección humana. Pero, queridos hermanos, amigos, ante los ojos de Dios, el ser humano está totalmente corrompido por el pecado. Totalmente corrompido por el pecado. Y los ladrillos también representan la soberbia humana. Uno lee pasajes como Isaías 9 al 10, y uno se da cuenta de esa soberbia del ser humano, su rebelión contra Dios, imponiendo las obras humanas sobre la obra de Dios. Isaías 9 dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, dice Malaquías también.
Entonces, cuando vemos estos relatos, vemos esa condición del ser humano. Isaías, por una parte, diciendo, bueno, ellos con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, dicen ellos, los ladrillos cayeron, edificaremos de cantería. Y Malaquías dice, nos hemos empobrecido, dicen ellos, pero no importa, volveremos a edificar lo arruinado. Pero así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué ha dicho Dios? Ellos edificarán, yo destruiré. Yo destruiré. Y nuevamente Isaías nos dice en el capítulo 65, versículo 3, refiriéndose al pueblo, dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, quemando incienso sobre ladrillos. Quemando incienso sobre ladrillos. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí es la soberbia, es la irreverencia, es esa condición del corazón que dice, bueno, Dios dice una cosa, pero nosotros tenemos mejores ideas, nosotros tenemos mejor forma de construir, no vamos a construir a la manera de Dios, tenemos nuestra forma. Bueno, y si Dios destruye, nosotros volveremos a edificar, pero lo haremos mejor, lo haremos mejor. Bueno, curiosamente no es algo que quedó en el pasado en la historia del ser humano. Porque en realidad el corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Y hoy en día podemos ver esta realidad del ser humano. Vemos las evidencias de Dios hablando tan poderosamente a este mundo perdido. Y el ser humano dice, no, no es problema, nosotros vamos a ver la forma de salir de esto, vamos a estar mucho mejor, quizás no vamos a estar con la vida que teníamos antes, pero vamos a solucionarlo, vamos a sacar adelante, vamos a mejorar esto y nosotros lo vamos a hacer mejor. Es la soberbia, es el corazón del ser humano. Pero ahora volvamos al relato acá de Éxodo 5 y veamos allí, contemplemos esta soberbia. La soberbia de Faraón contra el Dios eterno. Míralo como lo dice Faraón en el versículo 12. Es tremendo esto leerlo. Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Qué palabras tan peligrosas, sin temor de Dios, sin temor a ese Dios soberano, creador de todas las cosas. Como dice también la Escritura referida a la situación y a la condición del ser humano, no hay temor de Dios, no hay temor de Dios. Con sus bocas blasfeman, hablan mentiras y engaños, hablan en contra de Dios. Y aquí tenemos entonces a este faraón en una condición de soberbia frente al Dios eterno. Aquí yo quisiera contemplar, que veamos a este hombre. Este es uno que no tiene ninguna intención de conocer a Dios. Él no tiene intención de conocer a Dios, pero tampoco quiere que los demás lo conozcan. Él no desea que otros conozcan a Dios. Mire cómo lo dice. Él dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? O sea, es un problema que él tiene con Dios, pero se asegura de que otros también tengan esa posición contra Dios. Él no quiere tener nada con Dios, pero tampoco quiere que Israel tenga una relación con Dios. Él es tropiezo para su propia alma y tropiezo para millones de personas. Y esta condición nos habla de mucha gente que realmente es tropiezo para el evangelio, dentro de las propias familias, personas que son renuentes a escuchar la voz de Dios, pero que también son tropiezos porque no quieren que los otros lo hagan, que no quieren que los otros acudan, que escuchen, que vayan. Y son tropiezos, porque están perdidos y quieren que los otros también sigan su corriente.
Hay algunos charlatanes incluso en los medios de las radios, charlatanes que tienen programas donde invitan a la gente a que cuenten sus problemas y les aconsejan que barbaridades, les aconsejan desde el punto de vista humano que no tomen en cuenta a Dios, que hay mejores maneras de hacerlo, y blasfeman el nombre de Dios sin ningún temor. Pero lo que más me llama la atención es la cantidad de personas que acuden a esos programas y llaman y piden consejos y escriben y mandan sus problemas abiertamente y reciben el consejo de los perversos, de los depravados, y siguen esos consejos para alejarse de Dios. Entonces este faraón es uno que no tiene intención de conocer a Dios, pero que además no desea que otros le conozcan. Hay programas también de radio, se nos cruzan de repente cuando estamos buscando una emisora cristiana y aparecen programas de hombres que dicen hablar de parte de Dios, pero son blasfemos y hablan de adivinación y de espiritismo y de muchas otras cosas y dicen que hablan de parte de Dios y la gente lo sigue. Ahora, hay tres aspectos acá que nos llaman la atención de Faraón. En primer lugar, él, como hemos dicho, él no conoce a Dios, pero tampoco quiere conocerlo. La expresión acá la leemos más bien como un sarcasmo. Él dice, ¿quién es ese Dios? Es como un sarcasmo, como un desprecio total. Y él dice, ¿quién es ese Dios? ¿De quién me están hablando? Él está diciendo, quien quiera que sea, no me interesa. Y se menciona aquí a Dios con su nombre, Jehová, que significa el autoexistente o eterno. Y ese es el que se le presenta a Faraón. Moisés y Aarón vienen a hablar de ese Dios autoexistente y eterno, que no necesita de ningún ser humano. Pero Faraón no le conoce. No. Faraón es una figura considerada como deidad o como soberano absoluto en su tiempo. En su tiempo, para su cultura, él era considerado como soberano absoluto. Sí. Y este es un hombre que se cree totalmente independiente de Dios, que no lo necesita. Pero en segundo lugar, él no solo no conoce a Dios, sino que no le importa lo que Dios tiene que decir. Al parecer, él tiene cosas más importantes a las que prestar atención. Este hombre representa a toda persona sorda. En su soberbia es sordo, que no quiere escuchar nada referente a Dios. Y para esta persona la palabra de Dios no es algo a lo que se deba dar importancia. Y en tercer lugar, también lo hemos mencionado, él no desea la libertad del pueblo. Él no desea la libertad de la esclavitud. Él lo que procura es la esclavitud más extrema, más extrema. Él no está interesado en la libertad. Ahora, vamos a avanzar un poquito porque es interesante que la esclavitud a Egipto sea ejemplificada con la imposición de hacer ladrillos de paja. Yo quiero detenerme en esta idea del esfuerzo tremendo y del trabajo tremendo a que era sometido ese pueblo para hacer ladrillos de paja. Es una imposición tremenda que nos habla de esclavitud. Los israelitas fueron, desde el punto de vista histórico, fueron instrumentos para construir los proyectos arquitectónicos más sobresalientes de este mundo por muchos años, muchos de ellos considerados maravillas del mundo antiguo. Entre otras cosas, ellos edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés, se nos dice ahí en el capítulo 1. Pero aprendemos en este relato que mientras más ladrillos de paja, mayor esclavitud. Preste atención en eso. Mientras más ladrillo, mayor esclavitud. Y esto nos ejemplifica las ataduras
del ser humano. Ellos estaban esclavizados a Faraón, pero esclavizados al trabajo duro, sin ninguna esperanza, simplemente trabajar para subsistir, trabajar para sobrevivir. Delante de ellos ya no había esperanza delante de ellos. Ellos trabajaban para sobrevivir, para subsistir. Una palabra de advertencia se nos da ya en Eclesiastés 4:8, si podemos leerlo. Eclesiastés 4:8. Leemos ahí algo interesante respecto a eso. Dice: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Esto es lo que reflexiona el predicador acá en Eclesiastés. Y él hace referencia al ser humano que en realidad está sujeto a la esclavitud de su trabajo, a la esclavitud del vivir por puro subsistir. Y entonces está ese hombre solo, sin sucesor, no tiene hijos, ni tiene hermano. ¿Y qué hace ese hombre? ¿En qué invierte su tiempo? ¿En qué invierte su vida? Nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Lo peor de este hombre es que ni siquiera se cuestiona, ni siquiera se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. Ni siquiera se pregunta eso. Cada uno de nosotros que estamos aquí deberíamos preguntarnos, ¿para quién trabajo yo? ¿Para quién estoy invirtiendo yo? ¿Para quién? Y no solo eso, sino que la pregunta dice, ¿y defraudo mi alma del bien? Oh, querido hermano, amigo que nos escuchas, ¿de qué aprovechará al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará? Y por eso la pregunta es muy conveniente. ¿Para quién trabajo yo? El tiempo que estoy invirtiendo, los esfuerzos que estoy haciendo, ¿para quién son? ¿Quién me va a retribuir? ¿El mundo? ¿El pecado? ¿Satanás? Retribuye con muerte y perdición eterna. Pero Dios es el que retribuye con vida eterna en Cristo Jesús y herencia en los cielos, eternamente y para siempre. Entonces la pregunta viene a colación. Apreciados hermanos, si nosotros hacemos un balance de nuestra vida, y esto debe hacerlo cada uno de nosotros de manera consciente y muy personal. Y si hacemos ese balance y nos preguntamos cuánta dedicación le entregamos al trabajo, los que estudian, cuánta dedicación al estudio o a otros intereses, y cuánta dedicación damos al Señor y a los intereses del Señor. Hagamos ese balance. La pregunta es si estamos construyendo nuestras vidas con ladrillos de paja o estamos edificando sobre la roca eterna de nuestra salvación. ¿Con qué estamos edificando? Bueno, probablemente nos justifiquemos diciendo que necesitamos trabajar para vivir. Y eso está bien. Pero nosotros no podemos juzgar según nuestra mirada. Tenemos que evaluar según Dios. Dios ve el corazón. Dios ve las intenciones del corazón. Y por lo tanto la pregunta realmente es, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro corazón?
¿Dónde están nuestros intereses? ¿Dónde tenemos la herencia? Nuestras riquezas, nuestro tesoro, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro corazón? Es para reflexionar. Duro trabajo para ellos haciendo ladrillo, esclavizados totalmente en su trabajo. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo en las cosas de Dios? Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué tendría que buscar las cosas de arriba? Bueno, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la razón. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros o vosotros, dice el apóstol, también seréis manifestados con Él en gloria. La conclusión que dice el apóstol es, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Qué tremenda conclusión. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Bueno, vamos a avanzar un poquito al versículo 14. Seguimos entonces en Éxodo 5:14. Dice ahí, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos y les decían, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Así les azotaban. Y mientras les azotaban, les decían, ¿por qué no habéis cumplido? Dice, vuestra tarea ni ayer ni hoy como antes. Entonces acá lo que vemos es ese afán de cada día, ese afán de cumplir con... Hermanos, mientras hablamos esto, yo sé que muchos de nosotros podemos sentirnos agobiados porque tenemos mucho afán, cosas en nuestros hombros que nos pesan de este mundo, labores que nos pesan tanto. Pero lo que quisiera transmitir es que no estamos hablando de que dejemos de hacer nuestras labores. Lo que estamos meditando es en qué es lo que realmente llena nuestra vida. Y entonces, aquí hay un tremendo afán. Día tras día tenían que cumplir con su tarea. Y el afán por cumplir con las demandas del mundo, con las demandas del mundo. Pero volvemos a preguntarnos, ¿qué de las demandas de Dios? ¿Cuándo vamos a cumplir con las demandas de Dios? Hermanos, procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobados como obreros, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esforcémonos en ello. Procuremos cumplir con nuestra porción, llenarnos de nuestra porción de Dios de cada día. Mira lo que dice el versículo 17. Cada vez nos vamos adentrando en una profunda esclavitud, mucho más y cada vez más. Mira el versículo 17. Y él respondió, estáis ociosos. Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Estáis ociosos. Bueno, aquí tenemos un concepto que tiene el mundo sobre el cristianismo.
Dicen ellos, las cosas de Dios no son algo importante. Eso es para los que no tienen nada que hacer, no tienen nada más que hacer que perder su tiempo en su religión. Pero nosotros sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. El creyente debe poner al Señor en primer lugar. Y por supuesto que la adoración, los sacrificios al Señor son primero que cualquier sacrificio humano. Y por eso, para el mundo eso es locura. Mire, ellos le estaban cuestionando, ¿ustedes quieren ir y ofrecer sacrificios a Jehová? Dejen eso, dice. Tienen cosas que hacer acá. Estáis ociosos, por eso quieren ir y ofrecer sacrificios a Dios. Estáis ociosos. Bueno, es un concepto. Para el mundo es locura las cosas de Dios. Pero para el creyente, queridos hermanos, debe ser para nosotros el anhelo, el deseo de todo corazón. Queremos ir y presentarnos ante nuestro Dios. Queremos ir y adorar a nuestro Dios. Queremos ofrecer sacrificios, frutos de labios que confiesen su nombre. Queremos ir y acudir delante de nuestro Dios. Eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos. ¿Es ese tu anhelo? ¿Es mi anhelo? En Mateo capítulo 6 hay un pasaje ahí bien conocido. En el versículo 31 se dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán o su propio mal. Faraón acá es figura del enemigo de las almas, Satanás. Faraón les hace poner la mirada en todo su esfuerzo en las cosas de la tierra para que no miren a Dios. Ese es su trabajo, eso es lo que él está haciendo. Poniéndole sus miradas, sus cargas, sus esfuerzos en las cosas del mundo para que no miren a Dios. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Porque el Evangelio realmente trae liberación del pecado y trae liberación de la muerte, pero Satanás no quiere eso. ¿Y qué es lo que traía Moisés y Aarón? ¿Qué traían ellos para el pueblo? Ellos traían buenas noticias. Ellos traen evangelio, buenas nuevas, liberación, salvación. Eso es lo que traen ellos, es el mensaje que traen ellos. Ellos traen evangelio, traen buenas noticias, noticias de liberación para el pueblo. Pero Faraón no quiere esa liberación. Si hay algún amigo acá que nos escucha y todavía no es salvo, Satanás no quiere que tú seas libre del pecado, de las ataduras de este mundo. Y te pone más peso, más intereses, más cosas a las que preocuparte en este mundo para que no te resplandezca la luz del Evangelio, para que no atiendas a las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, te está dando un día más para que tú puedas considerar que hay un Dios sobre todas las cosas, soberano y eterno Dios, que entregó a su Hijo por amor a ti, para llevar tus pecados, tus cargas, tus ataduras, y clavó todo eso en el madero. Y ahora te ofrece libertad, liberación. ¿Lo quieres? Y lo que tú tienes que hacer es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Sin ningún esfuerzo humano, sin ningún esfuerzo adicional u obra, solamente recibir por fe al Señor Jesucristo.
porque Faraón no quiere tu liberación. Satanás no quiere tu liberación. Y es así como Satanás obra en este mundo. Mira el proceder. Primero, les proveía de paja para que ellos hicieran ladrillos. Él les da que construyan sus vidas con ladrillos de paja. Y podemos ver allí la sumisión nuevamente al pecado, a las cosas mundanas. Pero lo que hace después Faraón es peor. Después ya no les provee paja, sino que ellos mismos deben buscar la paja para hacer ladrillos y continuar construyendo así para poder subsistir. Pero ahora ellos mismos tenían que buscar la paja, ya no se les provee. Y así el ser humano se hunde cada día más en el pecado. Llega un momento en que ya no necesita que otros lo tienten, ya no necesita que otros lo lleven y lo inviten a sus placeres, sino que el pecado nace de su propio corazón entenebrecido. Y muchos le echan la culpa a Satanás por cada cosa que le sucede. Incluso otros culpan a Dios. Pero el apóstol Santiago nos dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados míos, no erréis, no erréis. Esta es la advertencia. Es la advertencia que hace el apóstol Santiago. No erréis. Pero después de la advertencia viene la bienaventuranza. Él dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Y cuál es esa perfecta ley? La de la libertad. Tú puedes mirar en esa libertad, en la perfecta ley de la libertad, y perseveras en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Este será bienaventurado en lo que hace. Esa es la bienaventuranza. Que tú puedas considerar que en Cristo hay liberación, hay libertad, perdón de pecados y vida eterna. Y tú lo puedas recibir por fe. Y luego de ser salvado, luego de ser creyente, perseveras en esa libertad. O sea, vives en la dependencia de esa libertad a la que fuiste llamado. Esa es la idea. No siendo esclavizado más por este mundo. Y entonces la libertad verdadera la encontramos no solo en oír la palabra de Dios, sino en aplicar de una manera consciente y también gustosamente aplicar la palabra en nuestras vidas, aplicarla en nuestro andar, en todo lo que hacemos. Como declaró también el apóstol Pedro, él dice, el Señor Jesucristo, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Él tiene palabras de vida eterna porque Él es el Verbo encarnado y porque Él es la vida. Vamos concluyendo, pero quisiera que miráramos un poquito más a este ladrillo. El adobe era ese tipo de ladrillo y se elaboraba con limo del Nilo, de las orillas del Nilo. Y se elaboraba el ladrillo y se ponía a secar al sol. Este era un ladrillo que no pasaba por fuego, era sin cocer. No pasaba por fuego. Y esto es interesante, porque es una obra que no pasa por fuego. Pero cuando pensamos en la obra de salvación, en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la obra de la redención obrada por Jesucristo, Él sí tiene que sufrir un sacrificio que es probado con el fuego de la ira de Dios. El fuego de la ira de Dios cayó sobre Él.
Y él fue probado y él salió aprobado. Lo que tenemos allí en la cruz no fue un simple ladrillo humano. Allí fue puesto la roca eterna de nuestra salvación. Y es por eso que nosotros podemos confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Él es la roca cuya obra es perfecta. Él sufrió el castigo que nuestros pecados merecían. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y si tú realmente confías tu vida al Señor Jesús, puedes estar asegurado eternamente en esa roca inconmovible de la salvación eterna. No poniendo tu confianza en ladrillos de paja, no poniendo tu confianza en tus propias construcciones. Libérate de la esclavitud de Egipto, si podemos decirlo de esa manera. Libérate de la esclavitud a la que te somete ese faraón que te dice: ve, busca la paja, elabora el ladrillo, construye y dedícate a eso, no hagas nada más que eso. No busques a Dios, no busques adorar a Dios, ni buscar su rostro. ¿Eso para qué te sirve?, dice Faraón. Sigue construyendo tu vida, dice él. Sigue construyendo tus propios ladrillos. Eso es lo que te dice el enemigo de Dios, el enemigo de las almas, aquel que quiere tu muerte, que no quiere tu salvación. Pero en cambio el Señor Jesucristo se ofrece como aquel que ya tiene todo listo. La obra está consumada. No te pide a ti que construyas nada, no te pide a ti que elabores nada. Él les dice a sus discípulos: tened confianza, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere, volveré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso. Qué hermoso es ver cómo Dios construye, cómo Dios edifica. Ha edificado para sí un pueblo santo, fundamentado en la sangre de Cristo, fundamentado en la obra del Cordero. Un pueblo santo, apartado para Dios y fundamentado en aquella obra que está consumada, esa obra que está terminada. En el Calvario el Señor Jesucristo dijo: está todo pagado, todo terminado. La obra está completa. Qué maravilloso. Qué maravilloso que podamos entender que ya la construcción para nuestra vida ya está completa y perfecta en Cristo. Qué maravilloso es entender que nuestras moradas eternas nos aguardan, nos esperan. Qué paz para el corazón, qué esperanza tan gloriosa el saber que podemos partir de este mundo y estar con Cristo Jesús, lo cual es muchísimo mejor. Que el Señor nos bendiga con su palabra, queridos hermanos, que podamos meditar en esto, que podamos pensar cada uno de nosotros cómo estamos construyendo nuestra vida, cuánto tiempo estamos dedicando, cuánta abnegación estamos entregando a las cosas del Señor, a los asuntos de Dios. Hay un corito también que cantamos con los niños y habla precisamente del tiempo invertido, cuánto tiempo estamos invirtiendo en las cosas de Dios. Y es hermoso poder cantar y meditar así como meditan los niños en estos coritos. Muy bien, hermanos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias nuevamente por la invitación y que la palabra del Señor pueda ayudarnos a corregir el rumbo, fortalecer lo que estamos haciendo bien, para la gloria de Dios.